idea es tratar, como siempre digo, no voy a repetir. Ay, perfecto, ahí está grabándose. Gracias, Marco. Y bueno, la idea es tratar de hacer la orientación sobre el material que vamos subiendo para tratar de marcar dónde enfocarse sobre todo. Como muchos podrán haber visto, ya han empezado a aparecer una serie de nombres científicos, solamente algunos, por eso ahora en la orientación voy a ir remarcando cuál es la necesidad de aprender, no a la perfección, muchísimo menos cómo se escriben todos ellos que derivan del latín, sino la necesidad a veces de conocer, obviamente porque son los más conocidos en el ámbito de la salud por las enfermedades que ellos producen. Así que bueno, los vamos a ir mencionando. Y como ya he planteado en la clase anterior, en el meet anterior a los que estuvieron, darles la oportunidad de que cualquier duda que ustedes tengan o quieran hacerlo por el chat o lo hacen diciéndolo directamente, podemos ir comentándolo. Bueno, voy a dar un par de minutos más, o sea, como para ver que la posibilidad de que ingresen al Meet algunos compañeros más, y ahí empezamos con la clase. ¿Mm? Bien, acá estoy listo, vamos a empezar. En primer lugar, nuevamente, buen día para todos. Una de las cosas importantes es que si no están presentes en este momento, acá en esta clase virtual, la clase se sube al aula virtual, en consecuencia, todo el mundo va a tener acceso a ella, por eso la estamos grabando. Así que en definitiva, todos van a poder tener la explicación de estos temas. Voy a empezar con un tema que ya hablamos en la anterior reunión que tuvimos, que es la estructura de las bacterias. Quiero empezar desde ahí, simplemente esto va a ser muy rápido. Esto recuerden que para ir realmente entendiéndolas en profundidad, cómo es el mundo de las bacterias, tener en cuenta sus estructuras, cómo están formadas al margen de saber perfectamente que son un tipo de célula procariota con las características que ustedes ya han estudiado o conocen que definen al tipo de célula que son las procariotas. Entonces recuerden que ellas, básicamente en cuanto a estructuras, nos está planteando que hay aquellas que llamábamos esenciales, que son las que sí o sí no pueden no existir, de lo contrario no habría estructura celular y en consecuencia no existiría como tal un ser vivo que es la bacteria. Entonces, entre ellas estaba la pared celular, membrana plasmática, obviamente más allá del orden o no que lo puse al tema o lo subimos, mesosoma, citoplasma, el cromosoma bacteriano nucleoide, ¿sí? Y luego estaban aquellas que, como me dijeron en la clase pasada, era, como comentó alguno de los compañeros, como si fuesen un auto, los accesorios que pueden llegar a tener, las cuales llamamos estructuras no esenciales, que le dan beneficios a la bacteria que tiene estas otras estructuras y se le suman a las esenciales. Entonces ahí tenemos algunas muy importantes, como por ejemplo los flagelos que le dan movilidad, los pili, que son también apéndices más pequeños que el flagelo hechos de proteínas, que le sirven también para movilidad y adherirse,
la cápsula bacteriana, la cual es sumamente importante, ya que esa cápsula le da protección a la bacteria, ¿sí? Y marcamos algo muy, pero muy importante, que es las bacterias que no poseen cápsula no son patógenas, o sea, no producen enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando ingresan a un ser vivo, como es nuestro caso, para obtener un nicho ecológico apropiado para desarrollarse, para vivir, y que en todo caso a nosotros podrían, digo todo potencial porque tiene que lograrlo, producir una enfermedad, por eso la denominamos patógena, rápidamente van a ser fagocitadas por nuestros anticuerpos, o sea, destruidas. En consecuencia, las que no tienen cápsula no tienen posibilidad de producirnos enfermedades. Y por supuesto, la estructura de máxima resistencia bacteriana, que era la espora o endospora, que decíamos que aquellas que tienen la posibilidad de realizar, ¿sí?, o formar esta estructura, pueden sí o sí estar en situaciones muy adversas, bajar o cambiar bruscamente la temperatura, cambios bruscos de pH, soportar situaciones de falta de nutrientes, de falta de agua, resisten en forma de espora, y cuando el ambiente vuelve a serle favorable, ellas retornan al estado vegetativo. Entonces, que les permite protegerse de situaciones en las cuales otro tipo de bacterias simplemente hubiesen muerto. Entonces, con esto terminamos el repaso de eso y vamos ahora a crecimiento bacteriano, algo de lo cual también uno escucha hablar mucho. El crecimiento es algo sencillo. Lo que más queda, o lo que más quiero remarcar, como lo tienen para estudiar el tema, es las bacterias se reproducen muy rápido. Esto también lo estuvimos mencionando en la clase anterior en forma informal. Entonces, simplemente, si ustedes ven el material que se subió, está muy claro el gráfico que se puso, esa curva que está descrita ahí, donde verán que esa curva tiene las siguientes fases, la que se llama fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. Esto ahora quiero hacer la correlación con un proceso que luego va a ser reforzado más adelante, cuando hablemos después del primer parcial, perdón, que es el proceso de la infección. Las bacterias ya lo vimos, que cómo se reproducían en forma asexual, significa, o lo que le llamamos fisión binaria. De una célula madre surgen dos células hijas. O sea, de una célula bacteriana, en determinado momento ella forma dos bacterias hijas idénticas a sí misma por este proceso de la fisión binaria. Esto hace de que cuando la bacteria se encuentra como tal, no en fase de mitosis dividiéndose, está en la etapa de latencia. Entonces fíjense que ahí decimos, es una fase de adaptación. Se corresponde con la primera parte de la curva, ¿sí? Y es casi constante. Significa que está en su proceso biológico normal. Pero una vez que inicia la división, estas fisiones binarias, lo hace a tan alta tasa de reproducción que es donde entra en esa curva que sube, asciende muy rápido, por eso le llamamos curva exponencial. Se reproduce a altísima velocidad, partiendo de una sola bacteria, dentro de las primeras 24 horas, ¿sí?, pasa los 100 millones de bacterias. O sea que eleva su número enormemente. En consecuencia, si ustedes tienen en cuenta que, por ejemplo, esto lo asociamos a una infección bacteriana en nuestro cuerpo, en algún tejido en particular, en algún órgano específico en el cual se localice esa infección, ingresan, logran llegar hasta ahí algún grupo de bacterias, patógenas obviamente, e inician este proceso de crecimiento. Primero se alojan, están en su fase de latencia hasta que inician la división. Y ahí arranca esta fase exponencial, ¿sí? Se multiplican con rapidez, cada intervalo va duplicando, como decía recién. Es como decir, yo tengo uno, pasa 2, 4, 8, 16, 32. Es sencillo, ir duplicando y eso lleva a que se eleve muchísimo el número de ellas. Y
llega obviamente a un punto, esto no va a ser eterno. En consecuencia, en determinado momento que ya creció muchísimo el número, ¿sí?, de bacterias, llega a una fase estacionaria, donde verán que de nuevo es una línea horizontal. Es donde el número ya varía muy poco, tiende a mantenerse estable. Si esto, en vez de ser en nuestro organismo, es en en un medio de cultivo, cosa que es el tema que vamos a continuar hablando, donde nosotros le vamos a dar las condiciones ideales para desarrollarlas, porque queremos hacer que se reproduzcan para qué, para luego teñirlas, identificarlas, poder ver cuál es la patología que estaban causando, en caso de ser una muestra que tomamos del sitio de una infección en un individuo en particular. Entonces, ¿qué sucede? Se logra en esa fase estacionaria tenerlas ya desarrolladas, tomamos de ahí bacterias del medio de cultivo apropiado que tienen nutrientes, humedad, pH, temperatura, todo controlado para que ellas crezcan, y pasamos a identificarlas, como dijimos, con el método de tinción adecuado, con microscopios, con los materiales que sean los pertinentes para poder reconocerlas y a partir de ahí saber qué hacer con ellas. Y luego de esto, obviamente, viene una etapa de muerte. No van a continuar reproduciéndose en forma exponencial, en forma ininterrumpida. ¿Por qué? Porque si piénsenlo en algo muy sencillo como sería un medio de cultivo, una cápsula de Petri, donde nosotros hemos puesto ahí, ¿sí?, los nutrientes adecuados. Hemos colocado una cepa de bacterias que sabemos que ese medio de cultivo es el adecuado, temperatura, humedad, nutrientes, lo realmente adecuado para esa familia de bacterias. Ellas se reproducen, pero son tantos millones que ellas también producen sus propios desechos. Piensen como en cualquier ser vivo, un ser vivo, ¿sí?, ingiere nutrientes, ¿sí?, realiza su ciclo vital, pero en determinado momento también muere. ¿Y por qué va a morir esta colonia que tenemos en este cultivo? Porque se acumula una gran cantidad de desechos productos de su propio metabolismo. En consecuencia, va a descender y llegamos, como se ve esta muy sencilla, el descenso del número de bacterias en la fase de muerte, en el cual claramente, como dice, empieza a disminuir. Entonces, con esto hemos hablado o repasado un poco más en orden el tema de el crecimiento y cómo crecen. Crecen en forma exponencial, cumpliendo las fases que hemos mencionado. Ahora entonces vamos a pasar a describir la nutrición bacteriana. Las bacterias pueden vivir, y lo dijimos en la clase anterior, en forma muy genérica. Si yo tengo que decirle a alguien dónde viven microorganismos en general y bacterias en particular, la respuesta sencilla es en todos lados. Luego, obviamente, vamos a especificar. Todos lados significa, las vamos a encontrar sobre las superficies, en la tierra, bajo la tierra, en el agua dulce, en el agua salada, en presencia de oxígeno, en ausencia de oxígeno, de todos los tipos y formas, siempre teniendo en cuenta que son células, auténticos seres vivos. Siempre van a tener que tener un medio en el cual ellas puedan ¿qué? Metabolizar para cumplir su ciclo vital. Acuérdense que metabolismo, como definición, es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de una célula para que ella pueda mantenerse viva. Entonces, ¿dónde pueden realizar ese metabolismo y mantenerse vivas distintos grupos de bacterias? Ven que las vamos a clasificar a esa nutrición bacteriana, o sea, donde ellas pueden vivir en función de la fuente de carbono, que es la base de la estructura de los seres vivos en nuestro planeta. Entonces tenemos dos términos que por ahí ustedes lo han visto en los colegios. Los términos, tomémoslo como más sencillo, solo me interesa que recuerden del cuadro que está puesto, subido como material, autótrofas y heterótrofas. O sea, auto significa uno mismo, hetero significa diferente. Entonces,
Autótrofas, la fuente de carbono es inorgánica, o sea, están las que pueden, como dice, fotolitótrofas, la energía utilizada es la luz. Quimiolitótrofas, de quimio significa componente químico, la energía surge de reacciones químicas, como por ejemplo fuentes de azufre. O sea, con esto estoy dando el panorama de lo amplio nada más. Y en las heterótrofas también puede haber que la fuente de energía de la cual ellas viven, en la cual ellas crecen, se reproducen, viven, realizan todas sus funciones vitales, es la luz o reacciones químicas liberadas de materia orgánica, que son la gran mayoría. El otro criterio, entonces, redondeo para no armar lío. Hay bacterias que las denominamos autótrofas y bacterias heterótrofas. Pero me interesa más este otro criterio biológico, que es clasificarlas en función de estos otros términos. Cuando marco esto, se imaginarán que cuando hago énfasis en algo, hay más probabilidad de que eso se pregunte en un parcial, es para que remarquen qué cosas quiero que puntualicemos. Entonces, en función del medio en que podemos encontrarlas, estos términos son más útiles después para el ámbito de la salud. Hablamos de bacterias saprófitas. Saprófitas, bacterias que degradan materia orgánica en descomposición. ¿Cuáles son estas? Las que más abundan en todo el planeta. En todo el planeta, en el suelo, por donde ustedes quieran, hay bacterias saprófitas. Son las grandes descomponedoras ¿de qué? De la materia orgánica. Simplemente piensen, por decir, en un bosque, donde van cayendo hojas, todo lo que queda cubriendo el suelo y formando una capa, todo eso tiene que descomponerse. Hay muchos agentes más, no lo hacen solamente las bacterias, lo hacen hongos también, insectos, algas, otro tipo de seres vivos, pero las grandes descomponedoras de toda esta materia orgánica que lo lleva a sustancias simples para que vuelvan a reciclarse en el suelo son las saprófitas. Luego viene un término que es más conocido, las simbióticas. ¿Qué significa simbiosis? Asociado a otro ser vivo. O sea, no es exclusivo de las bacterias. Muchos seres vivos tienen relaciones entre sí de simbiosis o relaciones simbióticas. En este caso hablamos de las bacterias simbióticas. Esto implica una relación de beneficio mutuo. Cuando hay simbiosis, significa que ambos seres vivos se necesitan y se benefician en esa relación conjunta. Entonces, ninguno tiene intención de dañar al otro, porque si daña al otro o muere el otro en la relación simbiótica, se vuelve en contra de él. Entonces, en esto tenemos gran parte de las bacterias que viven en nuestra flora intestinal. Eso ya se va a ver como tema, viene para la semana que viene, una gran cantidad de bacterias que tenemos en nuestro tracto digestivo, ya sea intestino delgado y fundamentalmente en el grueso. Esas bacterias que viven en nuestro intestino y nos ayudan en el proceso de la digestión, inclusive muchas de ellas producen vitamina K para nosotros, que es un elemento muy, pero muy útil, como lo vimos en su momento en Ciencias Biológicas 2. Una vitamina, sí, que es antihemorrágica, que interviene en los procesos de coagulación. Entonces, esto hace que nosotros como hospedador le damos un ambiente seguro para que puedan vivir, como decimos, en nuestro interior. Humedad, materia orgánica, nutrientes, pH estable, condiciones realmente favorables para que se desarrollen. Pero no tienen que tampoco pasarse para el otro lado, porque de lo contrario ellas podrían producir una infección intestinal, diarreas, una enterocolitis y entonces rompemos el balance entre uno y otro. Mientras todo funcione bien y esa flora intestinal esté equilibrada entre nuestro estado de salud y el balance del número de ellas y sus funciones, estamos realizando una simbiosis. El otro punto es cuando denominamos bacterias comensales.
comensales. Es cuando una bacteria, esto aplica a cualquier otro ser vivo, pero acá estamos hablando de bacterias. Cuando las bacterias están asociadas a otro ser vivo, disculpen, digo de vuelta, bacterias asociadas a otro ser vivo, sin desprenderse de esta relación. Es cuando ni un beneficio ni un perjuicio para el hospedador. Uno permite vivir con el otro sin interferencia, ¿sí? Están ambos conviviendo, pero ni se benefician ni se perjudican. Es una relación también ideal, simplemente se dan un lugar, conviven y no hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, bacterias de la piel. ¿Está? Nosotros tenemos una enorme cantidad de flora bacteriana en la piel, millones de bacterias, que en realidad no estamos interactuando básicamente entre unos y otros. Después vamos a ver que sí, en definitiva siempre hay una interacción. Ellas, por ejemplo, las células que se descaman de nuestra piel es el alimento, el nutriente para ellas, los genera de alguna manera un beneficio y también son nuestra primera barrera de defensa. Esto lo vamos a ver más cuando demos bien en profundidad el tema flora bacteriana. Bacterias oportunistas, que son las que pueden causar enfermedad en el hospedador cuando sufre una depresión del funcionamiento de su sistema inmune. Entonces, ¿qué implica esto? Que hay bacterias que están viviendo en nosotros. ¿De qué forma? Como comensal. Ellas claramente, su relación con el otro ser vivo, al cual llamamos hospedador, es comensal. Pero a su vez, que es que ni se producen perjuicio ni beneficio, pero están ahí como esperando, por eso se las llama oportunistas. Siempre apliquémoslo como ejemplo a nosotros, en la posibilidad de ser un patógeno. Nosotros tenemos bacterias que están alojadas, por ejemplo, en nuestra boca, faringe, laringe, en nuestras fauces. Llega la época de frío. El frío es inmunodepresor. Entonces uno en determinado momento, no hace falta a lo largo de todo el día pasar frío, sino en un instante. A veces uno está en un lugar bien confortable, con una temperatura agradable y sale al exterior. Y hay un instante donde hay un shock de frío. Ese frío que uno tiene en ese momento, que pasa por un rato frío, es inmunodepresor. No significa que tus defensas se cayeron al piso. Simplemente por un instante bajan un poco, haces un pequeño pico de depresión de tus defensas y estas bacterias que estaban ahí, ¿como qué? Como oportunistas. La palabra te lo dice. Aprovechan la oportunidad y empiezan, ¿qué cosa? Unido al tema anterior, ¿sí? Inmediatamente empiezan la fase de crecimiento. Se empiezan a multiplicar, multiplicar, multiplicar en forma exponencial, estaban en latencia y ahí producen la infección. Y ni hablar que están, obviamente, las que consideraríamos las peores de todas, que son las parásitas. Sobreviven a expensas de otro ser al que causan un perjuicio. Parásito es un tipo de relación entre seres vivos. Significa siempre que vive a expensas, le produce perjuicio al otro. Hay bacterias parásitas, sí, aquellas que solamente cuando se alojan no te van a producir ningún tipo, no van a ser ni comensales, ni simbióticas, o sea, ni oportunistas. Ellas ingresan y para poder realizar su ciclo vital, no hay otra posibilidad que no sea produciéndole algún perjuicio al tejido en el que se alojan y en consecuencia a tu organismo. Entonces, remarco, esas son las relaciones de cómo viven las bacterias que más nos interesa conocer. Aquellas que en función de la fuente de carbono son autótrofas o heterótrofas, y luego el tipo de relación, saprófitas, simbióticas, comensales, dentro de ellas las oportunistas, y las que son parásitas. Y el otro criterio para clasificar las bacterias es el consumo o no de oxígeno. Estos son dos términos muy conocidos.
bacterias aerobias, aquellas que viven en presencia de oxígeno, aerobias. Anaerobias, cuando le agregamos el an, el prefijo an es negación, es en ausencia de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son las más comunes en nuestro planeta? Las aerobias, las que viven y metabolizan, y para poder realizar su metabolismo, todo su ciclo vital, al igual que nosotros, nuestra especie, lo necesitamos hacer en presencia de oxígeno, ¿sí? En cambio están las que no utilizan oxígeno en su actividad biológica, en consecuencia, aquellas que pueden vivir se denominan facultativas, las que pueden vivir con o sin oxígeno, y las anaerobias estrictas, que quiere decir que solamente pueden vivir en ausencia de oxígeno. ¿Está? No pueden. En un ambiente con oxígeno, mueren. El caso más importante que quiero que recordemos es el Clostridium tetani en particular, que causa el tétano. Bueno, vamos a pasar ahora a la unidad 3, donde ya estuvimos anticipando algo de el tema de los cultivos, distintos tipos de medios de cultivos. Después vamos a hablar acá condiciones ambientales, o sea, en función de lo que estuvimos viendo, pero ya el tema de reforzar un poco la tinción de Gram, así que bueno, vamos a ver, y que son algunos temas ya bien de aplicación en el campo de la salud como prueba serológica. Vamos con lo primero, que no es complicado. ¿Cómo cultivamos y cuál es el sentido de cultivarlos? Lo adelantaba recién. Cultivar implica que yo quiero que crezcan. La palabra es tan sencilla como cultivar en el campo. Si yo quiero cultivar trigo, lo pongo en las mejores condiciones posibles, en un campo que tenga fertilizantes, tierra apropiada, hago todo lo necesario porque quiero obtener trigo, o sea, no quiero que él se muera, todo lo contrario, quiero obtenerlo, cosechar. Acá yo quiero cultivar porque quiero cosechar bacterias. ¿Qué quiere decir? Una de dos, o porque las necesito porque soy una industria, como a continuación va a salir, donde me sirven en el proceso industrial, entonces las necesito, tengo que yo generarlas, o vamos estrictamente al campo de la salud, esto está totalmente relacionado al diagnóstico. Cuando uno sospecha de una infección, siempre la mejor forma de saber con exactitud de qué infección se trata en el campo bacteriano es tomar una muestra del sitio de la infección. Si vos tenés una sospecha de una infección urinaria, se va a tomar una muestra de orina, la cual se va a llamar urocultivo. Entonces, esa muestra de orina va a ir al laboratorio y va a colocarse en un medio de cultivo propio. ¿Por qué? Porque yo quiero, como el trigo, quiero cultivarlo, que desarrollarlo, encontrarla. Si yo la encuentro y logro que crezcan en cantidad en ese medio de cultivo, voy a poder, como hemos dicho varias veces, que teñirla, visualizarla, observarla y llegar a su nombre científico, que significa conocerla con exactitud. Cuando uno la conoce, ya puedo conocer cuál es el antibiótico específico que funciona con ella. Y si es una variante de bacteria, la cual todavía no sé cuál es el mejor antibiótico que puede actuar con ella, porque puede ser una bacteria que ya ha hecho resistencia bacteriana, entonces la tengo y en laboratorio se hace un antibiograma, se colocan en distintos cultivos distintos antibióticos para ver cuál es el más efectivo en matarla. En consecuencia, se dan cuenta la importancia que tienen generar medios de cultivo. Entonces, acá, en este tema, lo que queremos ver es eso, que un medio de cultivo es lo que llamamos a qué cosa, cualquier material que presente una adecuada combinación de ¿qué? Nutrientes para permitir el crecimiento o el incremento del número de células de una población microbiana. Estoy leyendo la definición, que es lo que estaba mencionando recién. Entonces,
¿Cuáles son los constituyentes básicos de los medios de cultivo? ¿De qué va a alimentarse? O sea, la bacteria que vamos a colocar ahí. Fuente de energía. Entonces tienen, la fuente de energía puede ser orgánica o inorgánica. Si son una fuente orgánica, tienen carbohidratos, eso lo vimos en químicas, en ciencias biológicas 2, proteínas, polisacáridos, grasas, o sea, materia orgánica concreta, que le va a servir de alimento como en la pirámide nutricional a nosotros. O van a ser, depende del tipo de bacteria, una fuente inorgánica, amonio, nitritos, azufre. Y también la otra fuente de energía, dependiendo de la gran variedad que hay, es la luz, aquellas que son autótrofas y que su fuente, ¿sí?, de energía es la luz. Luego vienen los componentes estructurales celulares. Ahí tienen que los principales componentes van a ser, como siempre, los elementos químicos típicos que están formando parte de todos los seres vivos, ¿sí?, de tipo celular, como es inclusive en nuestro caso. Carbono, hidrógeno, oxígeno, los elementos químicos más importantes, nitrógeno, azufre, fósforo, potasio, magnesio, son los clásicos, los que forman todas las moléculas orgánicas e inorgánicas que forman parte de un ser vivo. Entonces ahí tienen una serie de factores a la hora de estudiar, donde tenemos estos que le llamamos componentes principales, que son los elementos químicos, elementos o trazas como cobalto, zinc, molibdeno, factores de crecimiento, llamamos así los compuestos orgánicos que un microorganismo requiere como precursor, ¿sí?, para poder desarrollarse. Ahí aparecen los aminoácidos en particular, que son los formadores de las proteínas. Y el tercer y último elemento clave, agua. No hay ningún ser vivo que pueda desarrollarse si no hay presencia de agua. ¿Está? Ahora, ¿cómo también los podemos clasificar a esos medios de cultivo? Y según el estado físico, hay líquidos y sólidos. O es un caldo, como se llama, de cultivo, o hay algunos que claramente lo que se le coloca es agar y son una gelatina. Los típicos caldos de cultivo que tienen estructura de gel o gelatina. Bueno, luego habla de medios naturales, de medios sintéticos, y según los propósitos de uso, acá hablamos de enriquecimiento. Es colocarles algo que sea específico para la bacteria que queremos desarrollar. ¿Por qué? Porque a veces un medio de cultivo puede ingresar más de una bacteria, pero yo no quiero que crezcan todos. Y vuelvo como al campo con trigo. Si yo hago una tierra fértil óptima, van a crecer todo tipo de plantas ahí. Y obviamente ahí van a aparecer lo que nosotros le llamamos malezas, las que van a competir. Yo no quiero que compitan, quiero que crezca específicamente el trigo, que es el que quiero cosechar. ¿Está? Porque es el que estoy cultivando. Entonces acá se hacen medios selectivos, diferenciados, para que crezca la bacteria que yo estoy buscando. Que otras bacterias, por así decir, se sientan incómodas y no puedan desarrollarse. ¿Y cuáles son las condiciones ambientales específicas? Las de siempre, seguir remarcando, van a ver que se repite, lo que sí o sí tenés que controlar muy bien para que un medio de cultivo funcione, de lo contrario se te van a morir todas las bacterias y no vas a poder clasificarlas e identificarlas. Temperatura, actividad del agua, o sea, cómo está la condición de humedad y cantidad de agua, y el pH, ya sea acidez o alcalinidad. Son los factores típicos. Y el cuarto, presencia o no de oxígeno, en función de qué, de que sean aerobios o anaerobios. Vamos a ver ahora tinción de Gram. O sea que, en cuanto al tema que acabo de mencionar, que es, hablo de medios de cultivo, es no entrar en nada extraño. Saber que lo importante es las cosas que hay que monitorear
claramente para que las bacterias se puedan desarrollar en forma óptima, siempre procurando que uno quiere no matarlas, todo lo contrario, que se desarrollen, pero dándole prioridad al tipo de bacteria que vos necesitas identificar. Estamos hablando de utilización en la salud. Siempre en salud es identificarla para saber cómo tratarla en la patología que está causando. Otra cosa es la industria. Para fabricación de panes, de vinos, industria farmacéutica, eso es, se aplica los mismos criterios, pero con otra intención. La tinción de grama es algo que también ya habíamos hablado, acá lo volví a poner en forma más detallada, que quede más clara, lo habíamos hablado, pero recordemos que básicamente se trata de utilizar un tipo de colorante específico que se basa en el grosor de la pared de las bacterias. Aclárense que acá hablamos de la pared celular. Y de acuerdo al espesor de las bacterias, de la pared, es que están las gram negativas y las gram positivas. Entonces, esto hace que uno, cuando aplica este tipo de tinción, el colorante que se utiliza, ¿sí?, sobre las bacterias, para poder observarlas de mejor manera en el microscopio, algunas tienden a quedar de un color rosado o incoloras, no toman la tinción, y otras sí, que eso se basa en la distribución de un componente particular que forma parte de la pared celular, que se llama peptidoglicano. Esa es la clave. ¿Cuál es la sustancia que hace que tome o no coloración y se puedan diferenciar en gram negativas y positivas? El peptidoglicano, ¿sí? Entonces, están formadas por una pared más fina, las que no se tiñen, o sea, las gram negativas, y obviamente las otras con una pared más gruesa, las gram positivas. Gram positivas, mucho más gruesa, o sea, tienen más capas de peptidoglicano, en consecuencia, toman la coloración de un color violeta. Y puse una serie de ejemplos de gram positivas a modo que las conozcan. Algunos conocidas como por ejemplo Streptococcus, que suele darse en casos de neumonía, meningitis, Staphylococcus aureus, que provocan dermatitis, infecciones de la piel, gastroenteritis. Uno que en su momento fue muy conocido, se usó hace muchos años hasta como una guerra biológica, el que produce el anthrax, que es el Bacillus anthracis. El tétano, acá tienen una gran positiva, el Clostridium tetani provoca el tétano, y me quedaría con estas dos últimas como muy importantes, y el Clostridium botulinum, o sea, el que produce el botulismo, que es otra patología muy importante en nuestro tracto digestivo. A modo que ubiquen algunas especies para que recordemos que producen o sea, que tienen que ver, perdón, con la coloración, identificarlas a través de la coloración. Ahora vamos a hablar del punto que continúa. Pruebas serológicas, algo que tanto estamos hablando últimamente con esto del COVID. Y justamente está acá planteado de alguna manera con ese ejemplo. ¿Qué nos permiten conocer estos test que denominamos test o pruebas serológicas? ¿Sí? Permiten conocer la respuesta inmunitaria contra un agente infeccioso. Entonces vamos a decirlo de esta manera. Cualquier cuerpo extraño, traten de recordar estos términos, cualquier cuerpo extraño que ingresa a nuestro organismo, ¿sí?, se denomina antígeno. O sea, antígeno es algo que ingresa a nuestro organismo y que para nuestro organismo es algo extraño. ¿Qué quiere decir esto? Un grano de polen en primavera. Hay quien, cuando el organismo ingresa por vía respiratoria, el organismo lo reconoce como algo extraño y en consecuencia lo rechaza
y lo rechaza con reacciones alérgicas, por ejemplo, estornuda, tose, lagrimea. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre lo que es extraño para nuestro cuerpo lo rechaza o tiende a eliminarlo o tiene una gran cantidad de mecanismos para destruirlo. No lo quiere. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando alguno de estos cuerpos extraños ingresan, dependiendo de cuáles son del amplio espectro de cosas que pueden ingresar, puede ser un agente infeccioso, una bacteria, un virus, un microorganismo, al cual le vamos a llamar germen, patógeno. ¿Qué es lo ideal? Que tu organismo pueda producir, ¿qué cosa? Anticuerpos. Y ahí le damos bien claro los dos términos. ¿Cómo se llama lo que ingresa como algo extraño? Cuerpo extraño. ¿Qué nombre le damos? Antígeno. Pero como es un cuerpo extraño, ¿con qué lo ataca nuestro organismo? Con un anticuerpo. Más claro imposible. Ingresa el cuerpo extraño, lo ataco con un anticuerpo. ¿Ese anticuerpo puede estar ya en nuestro organismo? Sí, como no. En una de esas hay que generarlo, producirlo. Esto lo vamos a ver después del primer parcial cuando hablemos en un momento de vacunas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Ahí está, se me fue, no sé qué sucedió, me sacó de la reunión. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces sigamos con esto de la prueba serológica. ¿De qué se trata? Siéndolo simple, tomar una muestra de sangre. Al tomar una muestra de sangre, ¿qué vamos a tratar de encontrar en esa muestra de sangre? Si tu organismo ya empezó a formar algún tipo de anticuerpo. ¿Cuáles son las sustancias que obviamente forman nuestro organismo? Las que se llaman inmunoglobulinas. Fíjense, como acá lo está poniendo María Fernanda, obviamente inmunoglobulinas que lo encontrarán con puesto una I sub G. Inmunoglobulina. ¿Cuáles son las dos típicas en este caso, en este momento, que son muy buscadas con el tema de detectar si tenés o no el tema de COVID, o sea, si tenés el virus? La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. ¿Cuál es el punto como me lo están poniendo exactamente ustedes? Que una de ellas es la que aparece rápidamente. La inmunoglobulina M, la que aparece en los primeros días de que haya ingresado un agente extraño a tu organismo, como es el caso de este virus. Entonces vos sabés que estás procesando una infección reciente. En cambio, la G, como me lo está poniendo de vuelta María Fernanda, es
a largo plazo continúa, o sea que si a vos te hacen una prueba serológica y ya encontramos inmunoglobulina G, eso ya dice de que no lo acabas de contraer. Ya como mínimo hace 10 días que has contraído, ¿sí?, el virus, quizás en forma sintomática, pero tu organismo ya estaba produciendo defensas. Entonces, ese es el concepto de una prueba serológica. Tomar la muestra de sangre y encontrar aquellas inmunoglobulinas que nos indican qué es lo que ocurre. Ahora, si no aparece ninguna de ellas, es porque obviamente, salvo que sea un falso negativo, obviamente esté mal hecho, que obviamente no has tomado contacto con el agente infeccioso, por eso tu organismo no tuvo que reaccionar y no tuvo que formar, ¿sí?, este tipo de anticuerpos. Entonces, ¿cómo se realiza? Bueno, ahí simplemente comentamos que necesitas tomar la muestra de sangre, que se extrae el suero, se puede utilizar diversas técnicas, lo quise poner a modo de que lo conozcan. Hay dos típicos, uno se llama ensayo de inmunoabsorción, el cual lo que quiero que sepan es que ese claramente hace falta equipos especial, personal que lo sepa hacer, un laboratorio, se lleva la muestra y se realiza ahí en laboratorio el test sobre la muestra tomada y obviamente después obtenemos el resultado, ¿sí? Y están otras que se llaman pruebas de flujo lateral como test de inmunocromatografía. Es para plantear de alguna manera algunos de los que se conocen como test rápidos. Están hechos de otra forma y que te permiten, ahí está, si lo han leído claramente descrito, son los que se asemejan en el sentido de entender que se ponen en contacto con el suero de la sangre o con el material a buscar el resultado como si fuese al tipo de un test de embarazo y entre 15 a 20 minutos están diseñados para que aparezcan algún tipo de símbolo, como pueden ser rayitas, por eso se lo compara en ese sentido con un test de embarazo, obtienes el resultado. Entonces, ahí tenemos otro punto importante que era conocer qué eran, ¿sí?, esto que denominábamos pruebas serológicas. Bueno, ahora vamos a continuar con los microorganismos en nuestro medio ambiente. Esto es muy también genérico, está desarrollado. ¿Qué podemos decir en el mundo general, ya no en la salud? Estaban en todos lados. Es seguir diciendo, ¿dónde los encontramos en nuestro sistema ecológico? En todos los nichos. Siempre repetimos, por donde busques. Paso el dedo por la mesa y ahí hay microorganismos. Suelo, aire, agua, profundidad en el mar, en agua salada, en un río, en un pozo, contaminada, no contaminada. Entonces, ¿qué cosa queremos de vuelta remarcar? Por eso lo ponemos en la materia, de que no siempre consideren, lo insistí mucho en la primera clase, que son perjudiciales. Solo un pequeño grupo del total de miles de millones de microorganismos que existen son patógenos o peligrosos. La inmensa mayoría son los que hacen que pueda existir la vida en nuestro planeta, de las más diversas formas. Entonces, acá vamos a plantearnos de que muchos de ellos, ahora, al cada vez ir conociéndolos más, ¿qué sucede? Nos permiten darles usos en los cuales vemos que, por ejemplo, están siendo muy, pero muy provechosos en un mundo donde nosotros, con nuestra actividad, cada vez contaminamos más este planeta. ¿Cuáles son los elementos más contaminantes que estamos utilizando? Todos aquellos derivados del petróleo. Son los denominados hidrocarburos. No es solamente la contaminación producto de usar el petróleo y sus derivados directos, como son el gasoil, la nafta, los combustibles que contaminamos el aire, la atmósfera, sino todos los plásticos, la enorme, enorme cantidad de variedades de plásticos que producimos para todo tipo de fines en nuestro mundo y que tardan muchísimo tiempo en degradarse.
se ha ido descubriendo que hay ciertos, inclusive, tipos de bacterias que tienen la posibilidad de degradar los PET. PET es lo que más se produce, que son los envases plásticos de todo tipo de productos que compramos en nuestro planeta, para absolutamente todo, desde los típicos de gaseosas a envases de detergentes, de productos de limpieza, de perfumería, de lo que sea, que generamos cantidades brutales, ¿sí?, de este tipo de plásticos, y tenemos, por suerte ahora, bacterias y variedades de bacterias que se están cultivando específicamente, como decimos antes, medio cultivo, para colocarlos en lugares que nos ayuden a descontaminar el planeta. Luego verán que puse algunos ejemplos con respecto a lo que hablamos, se llama iluminación, biocombustibles, el rol que ellos tienen, siempre basándonos en aplicaciones en la industria, que pueden generar energía, que podrían iluminarse aunque sea parte de algunas ciudades con la energía que ellos producen en su proceso metabólico, al degradar la materia orgánica que les sirve para vivir a ellos, producción de combustibles, lo cual haría que tengamos que generar menor cantidad de los combustibles fósiles derivados del petróleo. En algún punto se colocó el título microorganismos bienhechores, lo que significa de nuevo tener en cuenta todas las aplicaciones que el ser humano le da a estos microorganismos. Entonces, ahí podrán ver a modo de ejemplos variados, desde todos aquellos que a través de los fermentos que ellos producen, fermentos de los azúcares o carbohidratos presentes en distintas sustancias, como ser cereales, vegetales diferentes, y entonces tenemos la industria del vino, la industria de la cerveza, hongos microscópicos como las levaduras en la producción de todo lo que es panificación, todo lo que llamamos ingeniería genética y biotecnología. Tenemos la industria de los fármacos, o sea, todos podemos recordar simplemente lo que fue la producción de la penicilina en su momento a partir de un hongo como es el penicillium, ya lo voy a hablar más cuando lleguemos al tema hongos, ¿sí? Pero tenemos una gran cantidad de microorganismos de interés asociado al ser humano. Y entre ellos, un ejemplo que puse es algunas algas, entre las que menciono las algas verde azuladas oceanófitas. Quería marcarles algunas conocidas para que vean cómo tenemos distintos tipos de relaciones con estos microorganismos. Acá en el lago San Roque habrán visto que en gran parte del año hay, sobre todo cerca del paredón, una capa verde intensa, de un color entre verde, azulado, que en realidad la coloración es muy linda verle, y depende de cómo le da el sol cambia esa tonalidad con ciertas tonalidades metálicas. Son microorganismos, son algas unicelulares, son algas de esta que se denominan así, el nombre común o corriente es verde azuladas, oceanófitas, y que obviamente consumen o viven ¿de qué? De la materia orgánica. En este caso, ¿cuál es la materia orgánica? Realmente la gran contaminación que tiene por aguas servidas, producto del enorme crecimiento demográfico que tiene la ciudad de Carlos Paz y sus alrededores, que gran parte de los sangrías y pozos negros terminan filtrando por las capas subterráneas y llegan al lago. Entonces hay un gran aporte de materia orgánica, producto de nuestros desechos, de nuestras aguas hervidas que llegan al lago. En consecuencia, estas algas tienen un medio ideal para desarrollarse. Como siempre decimos, dale la oportunidad a un microorganismo, humedad, temperatura, nutrientes, y él se instala con total facilidad. En consecuencia, es muy difícil combatirlas, y de hecho, si nos adelantamos a algo que enseguida vamos a hablar, que es el tema de potabilizar el agua, se puede, sí, pero es más costoso, sin ningún lugar a dudas. Nos da más trabajo hacerla potable en función de todo lo que posee el agua en esos lugares. Bueno, ahí sigue a continuación hongos y producción de cerveza. No es que conozcamos el desarrollo, sino
otro elemento más de cómo le seguimos dando una enorme utilidad a los microorganismos en el mundo moderno. Y acá viene bacterias para el tratamiento de aguas residuales. Es un poco lo mismo que decíamos hace un ratitito con todo lo que tenía que ver con todos los lugares que se contaminan, como inclusive la contaminación por plásticos que mencionaba. Bueno, obviamente hay una gran, o sea, una importancia muy, pero muy grande de cómo las bacterias colaboran en qué, en el tratamiento de las aguas residuales. Vamos a algo sencillísimo. Todo aquel que en su casa, por ejemplo, tenga pozo negro. El que tiene en su casa pozo negro, que por ejemplo en la ciudad de Córdoba, muchos lugares no tienen cloacas, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de todas las instalaciones en tu casa? No va directo al pozo negro, sino que va primero a dónde las aguas a tratar, a una cámara séptica. Donde en esa cámara séptica, ¿qué es lo que realmente se desarrolla en gran cantidad? ¿Y qué es lo que debemos evitar tirar en cantidad nosotros para que no las mate? Bacterias. O sea, esa cámara séptica lo que necesita para que funcione correctamente es tener una gran proliferación de bacterias, que son las grandes descomponedoras de ¿qué? De la materia orgánica que llega. ¿Para qué? Para que luego quede solo líquido, que es el que pasa por un sistema de vaso comunicante al pozo negro, y que el pozo negro simplemente el líquido ese sea absorbido por la arena filtrante del fondo. ¿Estamos? Si nosotros agregamos o tiramos todos los días gran cantidad, por ejemplo, de lavandina o desinfectantes en las cañerías de nuestra casa, todo eso va, si son desinfectantes y lavandina, van y matan las bacterias que se encuentran en el pozo negro, no tanto las del pozo negro. Lo grave es que matan las que están antes del pozo negro, la cámara séptica, que es el lugar del tratamiento. En consecuencia ya no funciona bien, pasa materia sólida de esta forma al pozo negro y tarde o temprano el pozo negro se te tapa. ¿Está? Bueno, en las grandes plantas potabilizadoras se trabaja con bacterias que son las que realizan gran parte del trabajo que es el tratamiento de las aguas residuales. O sea, saber que tienen un rol muy importante como descomponedoras para el tratamiento, ¿sí?, de las aguas residuales en la purificación. Entonces, ¿cuáles son las etapas en las cuales se realiza esto? Esto se realiza en 3 etapas que están marcadas en negrita, que se llaman transferencia, que es el proceso por el cual la materia orgánica se pone en contacto con los microorganismos, es el inicio. A eso se le llama transferencia, que sería lo que ocurre cuando la materia orgánica llega, ponele en tu casa, a la cámara séptica, se ponen en contacto, ¿sí? Eso puede ser por absorción de la materia orgánica, transportada, la fuese que se adhiera, o sea, la bacteria a la materia orgánica, es la transferencia. Luego viene la conversión, que es donde, ¿qué sucede? La palabra te dice, ¿qué hace la bacteria orgánica? O sea, la bacteria, perdón, que se conectó con, ya sea que quedó adherida y que inicia su actividad con esa materia orgánica, la empieza a convertir. Entonces la va metabolizando, transformándola simplemente en nutrientes. A ella le sirve como alimento. Y el último proceso es la estabilización, que está puesto acá en el punto y dice cuando las bacterias están llenas, entre comillas, es que disminuye y en consecuencia sedimentan, ¿sí? Y los microorganismos tienden a producir un sistema de reciclado y continuar con esta forma. Lo importante es no eliminar las bacterias o que se mueran para no interrumpir el proceso. Y llegando a la última parte de la clase, siempre estoy dándolo estrictamente en el orden del material que se subió para que lo tengan por comparación. Puse en lo que está subido como unidad 4 a continuación, bacterias en el agua, efectos en la salud de las personas, enfermedad. Habrán visto que ahí aparecen con una serie de fotos, es a modo curioso de poder verlas, la variedad de fotos, las estructuras
cómo se las ve muy distintas. Hay algunas como la Escherichia coli, la cual es la típica descrita en el dibujo inicial, que se ve con muchos flagelos y bien claritos los pili, para que puedan ver una serie de diferentes tipos de bacterias. Y básicamente es conocer un poco cuáles son las principales bacterias con nombre, ¿sí? Acinetobacter, las que están en el agua, las aeromonas, Bacillus, ¿sí? Campylobacter, o sea, la mayoría de ellas que producen Escherichia coli, que producen enteritis o diarreas producto de infecciones gastrointestinales. Entonces, vamos ahora al agua potable, porque hemos estado hablando del proceso de descontaminar los nichos ecológicos en nuestro planeta. ¿Qué es el agua potable? El agua potable es el agua que podemos consumir o vivir sin que exista peligro para nuestra salud. Clarita la definición. Es aquella que vos podés consumir, ¿sí? ¿Y qué se le pide? Que no te genere peligro en la salud. Entonces, el agua potable, ¿qué no debe tener? No debe tener sustancias o microorganismos que puedan provocar enfermedades o perjudicar la salud. Entonces, por el lado químico, el tema sustancias no es nuestra materia ahora, eso es de la química. No debe tener arsénico, por ejemplo, ciertas zonas de la provincia de Córdoba hay agua de pozo que no tiene microorganismos, que le haces un laboratorio, todo bien, pero lo químico tiene sustancias tóxicas, ¿sí? Como plantea acá, que pueden alterar tu salud. Pero vamos a los microorganismos. El agua potable debe tener ausencia total de microorganismos. No, es casi imposible. El agua potable tiene microorganismos. El punto es que hay normas de potabilización. Esas normas de potabilización indican para ciertas bacterias indicadoras, son las principales y más importantes que se monitorean en permanentes estudios de laboratorio que se hacen para ir indicando si están potables, que inclusive las empresas que embotellan y venden aguas minerales, las soderías, deben hacer para garantizar que el agua que forma parte de esas bebidas, ya sea agua, sodas o bebidas gaseosas, sean potables, no tengan más de determinado nivel de determinado tipo de microorganismos, sí pueden estar. Marco, puede haber microorganismos, el tema es no superar determinada cantidad. Y si avanzamos un poquito dentro de esto, van a ver que lo pongo, a ver, avanzo y lo pongo, cuáles son específicamente las bacterias que monitoreamos en cantidad y proporción para asegurarnos o determinar que el agua sea potable. Entonces tenemos dos grupos, coliformes y Escherichia coli, ¿sí? Donde las coliformes se clasifican en dos grupos, coliformes no fecales de cualquier origen y coliformes fecales de origen solo intestinal. La presencia de coliformes fecales en agua potable revela una exposición reciente a heces, por lo cual son utilizadas como indicadores de contaminación, ¿sí? Contaminación fecal para control sanitario. Entre las coliformes fecales se encuentra ¿quién? La Escherichia coli. Si vos buscas, ¿sí? Encontrás Escherichia coli en un agua que supuestamente sale por la canilla o de un pozo o donde sea, obviamente eso es más que peligroso. Y luego la otra importante a buscar son Pseudomonas aeruginosa, se encuentran presentes en agua, en suelos, proliferando ¿dónde? En sitios húmedos. Fíjense que te dice canillas, ¿sí? A veces es en la instalación del agua que nosotros tenemos en nuestro domicilio. Y entre ellas está la Pseudomonas aeruginosa, la cual es oportunista. ¿Se acuerdan hace un rato cuando hablábamos de las comensales y que estaban las oportunistas? Que es que si logra las condiciones al ingresar a un ser vivo como nosotros, podría producir algún tipo de enfermedad. Afectan oídos, la piel, ojos, tejidos blandos y
alguna infección ya potencialmente mortal como una neumonía, mucho menos probable. ¿Mm? Y luego tienen otro grupo de bacterias que pueden y que hay que monitorear, que son las que denominamos mesófilas, ¿sí? Que son propensas a desarrollarse cuando en presencia de oxígeno y temperatura óptima, 30 y 40. Estas son peligrosas en verano, son las que se desarrollan y contaminan rápidamente el agua cuando eleva la temperatura en verano y tenemos recipientes. ¿Cuál sería el ejemplo práctico que yo trato de dar? Mucha gente compra agua de bidón. Y que uno compra agua de bidón, que es agua mineral, traída por una empresa, lo que vos quieras. El punto está en que cuando llega puede estar en perfectas condiciones. Pero acuérdense, exacto, me ponen mineralizadas, que puede estar en perfecta condición del tipo de bacterias que tiene o no cuando uno la compra. Pero hay personas que por ahorrar, y eso es un error, piénsenlo bien, compran bidones grandes, por ejemplo, por un dispenser, el bidón de 20 litros. Y en la casa vive una sola persona o dos, consumen poco y le duran muchos días. Y a su vez tienen algo que por ahí por desconocimiento lo colocan en un lugar de la casa, la cocina, cerca de una ventana que queda expuesta a la luz y en consecuencia el sol se calienta. O sea, de nuevo, volvemos al concepto de ¿qué? Del caldo de cultivo. Le estás dando una condición, como en este caso, de elevar temperatura y la posibilidad que se desarrolle algún tipo de bacteria como esta, lo cual después vos estás consumiendo un agua que te sentís muy tranquilo porque decís, es mineralizada, la compro, y en una de esas termina siendo la que te produce una infección intestinal. Pasamos ahora a hablar de microorganismos en el aire. Perdón, vuelvo para atrás, porque eso era lo que monitoreábamos. Y lo otro es el agua potable. ¿Qué tratamiento se hace para que el agua sea potable en una planta? Bueno, son 3 pasos. Precloración y floculación, decantación, filtración, cloración. Son 4 en realidad, no 3. Entonces vos decís, se las hace que se filtre inicialmente, se le saca todos los residuos grandes o que pueda haber flotando, todo esto antes de colocar cloro, se le separan las partes sólidas de mayor tamaño, se le puede agregar productos químicos, luego se le deja decantar para que todo vaya al fondo, se la filtra y por último cloración y envío a la red. ¿Cuál es el elemento típico que uno debe usar también en su casa? Si hay dudas, unas gotitas de cloro. El cloro, lavandina, es uno de los mejores elementos que existen como desinfectantes para matar bacterias y microorganismos. ¿Microorganismos en el aire? ¿Hay microorganismos en el aire? Sí, pero ¿es el ámbito propicio para ellos? No, porque en el aire no hay nutrientes. Simplemente el aire es un lugar donde pueden estar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son de transmisión aérea, como es el caso ahora de esta patología que es el COVID, que es el coronavirus. Ellos pueden estar en el aire, entonces hay microorganismos que pueden estar presentes, pero no es que tenga una microbiota autóctona, algo que se desarrolle y viva. Pueden estar, transportarse y desarrollarse, pero nada más que eso. Entonces, uno puede decir como figura, microorganismos que producen la corrosión de monumentos, de una estructura, de una casa, de un edificio. O sea, que nosotros contraigamos una enfermedad respiratoria porque llega por el aire, pero Marco, lo clave es, la atmósfera no contiene o no tiene una microbiota auténtica. Es un medio para la dispersión de muchos microorganismos y sus esporas. Y el último punto, microorganismos en superficies y alimentos. Acá, de nuevo, volvemos genéricamente. Venimos diciéndolo de siempre. ¿Dónde están? En todos lados. En toda superficie, en toda. Por ende, nosotros procesamos alimentos. ¿Van a estar en la superficie de alimentos? Por supuesto. Ni hablar.
todos los alimentos le siguen dando lo de siempre. Siempre seguimos hablando de los 4 puntos claves, ¿sí? Humedad, nutrientes, temperatura, pH. O sea, mientras tengan un medio para desarrollarse, va a haber, ¿está? Entonces ahí, esto normalmente ustedes lo ven en otras materias, como era nutrición, han cambiado los nombres, no estoy totalmente interiorizado del plan nuevo en cuanto al resto de las materias y cómo lo ven, pero es algo que siempre lo han tenido y lo tocan en diferentes materias. O sea que acá no hago más que sumarme al aporte de lo que implica saber hola. Sí se escucha, profe. Sí se escucha, profe. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, de nuevo hay algo que está fallando quizás con la internet, no sé qué sucede. O sea, ¿hace mucho que no se escuchaba? No, profe, sí Se escucha todo el tiempo. No, fue este último momentito. Era para eso, para ver si tenía que repetir mucho. Estaba cerrando ahora el final de la clase con el tema de lo que es superficies y alimentos, que es el último punto que desarrollamos hoy. Entonces, estaba eso, planteando que están en todas las superficies, están en los alimentos, en consecuencia, lo más importante a tener en cuenta siempre va a ser las infecciones cruzadas. Cómo manipulamos nosotros esos alimentos y sobre todo las superficies en que los manipulamos. El tema de los instrumentos, cuando uno corta con un cuchillo el pollo y luego cortas verduras, el lavado, el pasar, las manos, tener muy en cuenta lo que siempre remarco mucho. Dale la oportunidad en particular a las bacterias y ellas, ¿qué van a hacer? Inmediatamente empiezan a ¿qué? A reproducirse, ¿sí? Eso, como me pone María Fernanda, en nutrición lo están viendo, o sea que yo solo quise ponerlo como un ligero aporte. Este tema para mí es clave de nutrición, no quiero interferir, lo dejo para nutrición, pero quería remarcarlo para que vean cómo estamos interconectados en las diferentes materias. Bueno, he tratado de hoy hacer así un pantallazo rápido y general, poniendo un poco hincapié en algunas cosas más a destacar dentro de cada uno de los temas que hemos subido. Nos están quedando lo que va a ser subido para la semana que viene, que son lo último que queda para el primer parcial, que nos está quedando algo de hongos y virus, con lo cual son los primeros 5 capítulos y ahí ya estarían los temas. Si llego a subir algo más antes del parcial que se coloque en el aula virtual, que vaya al segundo parcial, recuérdenlo, no es que entre, es una cuestión de avanzar con los temas. No significa que en el primer parcial solo entran los temas dichos, que son los que incluyen hasta el capítulo 5 inclusive, el cual nos está faltando, que es la parte de hongos y virus, y me falta flora bacteriana para completar este capítulo que hemos estado viendo hoy del capítulo 4. ¿Alguna pregunta, algo que ustedes quieran ahora plantear antes de que terminemos la clase? Bueno, entonces tomo el que no me están preguntando como que bien, acá me ponen que no, perfecto. Entonces les agradezco, me van poniendo. Me pusiste, habías preguntado más arriba, pero no estuve entrando al chat a ver si hay algo que... eh, ahí me preguntaban... ¡Ay! Se escucha igual, profe, no se preocupe. Bueno, se me fue, no importa si no me ven. Si me escuchan, me acaban de preguntar qué significaba flocular, en el sentido de cuando en el proceso de potabilizar el agua, cuando uno
hace el tema de un filtrado inicial. Imagínense como si vos dijeses, estás en un dique que llegó un río con la creciente, que te trajo una barbaridad de cosas. Vienen ramas, troncos, basura, ¿me entiendes? El agua está muy sucia. Entonces, hay una primer parte donde si quieren alterar un poco el orden se deja de cantar, que todo lo pesado, grueso se vaya al fondo, que el agua se empiece a aclarar un poco. Pero cuando empieza a producirse de alguna manera ya la parte más fina de los materiales que están en suspensión en el agua, es un término químico que hace que hay ciertas partículas que quedan como flotando. Entonces, en la fase de decantación se eliminan esos flóculos, que serían como si fuesen pequeñas burbujitas que van formando como una espumita que se forma arriba. Entonces, entre que se los deja decantar y se les hace a veces un barrido, se han tenido la oportunidad de ver algunos lugares grandes en plantas de potabilización, se pasan como unas barreras, unas paletas por encima que van sacando esa especie de espuma. Todo eso no es algo importante a saber acá en la materia, lo puse a modo de saber que hay toda una serie de pasos para ir separando químicamente todo lo que uno necesita sacar del agua. Y hay participación de microorganismos, porque todo eso que está en el agua es materia orgánica. Entonces, en esa floculación vamos separando materia orgánica con bacterias que están presentes ahí. Esos son los flóculos. Eso sería una forma de explicarlo, a ver si de esa manera espero que se haya entendido. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bárbaro. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran hacer? Si no, vamos dando por terminada y bueno, ya seguiremos en contacto hacia el parcial. Bueno, profe. Bueno, listo, entonces. gracias. Los saludo a todos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Y nos estamos viendo a todos. Muchísimas gracias. A Chau. usted. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.